Bueno, estamos en unas fechas ya de muy avanzado el verano y dentro de unos días, vamos a celebrar una fiesta importante, muy importante de la Virgen María, la Asunción de la Virgen María, que marca pues eso, la inflexión del verano. A partir de la Asunción de la Virgen, ya el verano empieza a decaer. Y vamos a hablar un poco de la Virgen María. Es la mujer más venerada y representada en toda la historia de la humanidad. Pero sin embargo, la Biblia nos habla poco de la Virgen. Nos dice lo esencial, lo fundamental. Pero no nos habla demasiado de la Virgen María. Vamos a ver qué podemos destacar de ella en la Biblia. Hay unas palabras que son importantes, que dicen bien, bendita entre todas las mujeres. Es una muchacha muy joven, judía, que se ha convertido como digo, en la mujer más importante de la historia. ¿Por qué? Porque en ella confluyen todas las grandes virtudes y los dones de Dios. Dios hecho hombre nace de ella, y el alumbramiento del Hijo de María inaugura una nueva era en la historia de la humanidad. ¿Qué dice sobre ella la Biblia? De los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es decir, los que la Iglesia reconoce como válidos, el que más noticias nos da sobre María es Lucas, el evangelista de los detalles, el evangelista que era médico y en fin, y se preocupa de destacar los momentos importantes de la vida de Jesús. Este evangelista, como digo, era un médico amigo del apóstol Pablo. Y es Lucas quien relata esa mítica escena de la aparición del ángel Gabriel al anunciar a María que iba a ser la Madre de Dios, la Madre del Salvador. Y cuenta la anunciación desde la perspectiva de José. Es el prometido de María, que se le aparece en sueños un ángel y que le explica que no debe repudiar a María porque lo que van a hacer de ella, es obra del Espíritu Santo. José, al conocer el misterio que obraba en su prometida, la Virgen María, pues se queda tranquilo. Estaba preocupado, naturalmente, porque no entendía nada. La Virgen María pidió también explicaciones al ángel, pero San José estaba envuelto en un clima de silencio y no sabía qué hacer, hasta que en sueños Dios le comunica el misterio. Bien, ¿qué dicen los evangelios llamados apócrifos sobre la Virgen? Apócrifos quiere decir, son evangelios, entre comillas, que se escribieron después de los 4 evangelios y que la Iglesia nunca los ha admitido porque narran historias que no son verosímiles, narran historias exageradas, y por eso la Iglesia no los admite, aunque sean bonitas las historias que cuentan. Y nos habla, los evangelios apócrifos nos hablan de que Joaquín y Ana eran de edad avanzada. Y entonces nos narra que el padre de ella, de la Virgen, se retira a ayunar al desierto porque quería tener un hijo, mientras su mujer rogaba por ese hijo que querían tener. Finalmente, ella promete que consagrará a su hijo o hija, lo que nazca, que lo consagrará al Señor. Entonces nace María, de Joaquín y de Ana, y tal y como lo había prometido, la madre la consagra al Señor. Por eso la llevarán al templo y quedará allí la Virgen María incorporada al grupo
de otras chicas jóvenes que, bueno, que se preparaban por si acaso el Señor las llamaba para ser la madre del futuro Mesías, del rey del mundo. Bueno, ¿y por qué Pablo no nombra a María? Posiblemente no nombra a María porque ya había oído muchas cosas de Lucas, su discípulo, su compañero. Y entonces Lucas había escrito pues todos los detalles importantes de la Virgen. Y posiblemente Pablo dice, bueno, ¿para qué insistir más si Lucas lo ha dicho? Lo único que dice es, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido para la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción filial. Así que no menciona a María en ningún momento, aunque la tenga en cuenta. Y Pablo, pese a romper radicalmente con la religión judía en el plano teológico, seguía sin embargo conservando esa tendencia de los judíos de dejar a la mujer, sea quien sea, en un plano segundo, en segundo plano. La mujer estaba sometida al marido, al hombre, y por eso Pablo posiblemente no quiere insistir en el valor de la Virgen porque era mujer. El nombre de María era un nombre muy común en la época. Aparecen varias veces el nombre de María. En Egipto podía significar bella o amada. En hebreo, exaltada. María es el nombre elegido para ella y es la mujer más querida. En la propia Biblia hay muchas otras Marías, como por ejemplo María Magdalena y la hermana de Lázaro. Y también aparece una hermana o pariente próximo que también se llama María la de Cleofás. Bueno, ¿cuándo nació la Virgen? Bien, la fecha convencional que se adoptó fue el 8 de septiembre y fue fijada por el Papa Sergio I en el siglo VII. Pero no se sabe cuándo nació. Exactamente no se sabe cuándo nació. Por eso el Papa Sergio I adoptó esta fecha como la más cercana, 8 de septiembre. ¿Dónde nació? Pues posiblemente en Nazaret, o en Jerusalén, o en Belén. Y aparecen signos de María en distintos lugares. Por ejemplo, en Nazaret, en la iglesia basílica de la Anunciación, ahí aparece el nombre de María grabado en piedra. ¿Cómo era la Virgen María? Su aspecto físico no se ha revelado, solamente por detalles de revelaciones privadas. Sabemos que María era joven, que era bella, que podía tener el pelo negro porque era judía, y ese es el color propio de la raza judía, y en fin, y que tenía un rostro amable. Pero no nos dan más detalles. Como digo, en algunas revelaciones privadas se nos muestra el rostro de María como el mejor, el más bonito. Por eso aparecen los cuadros, las imágenes, etc. Y las apariciones, por ejemplo en Fátima o en Lourdes, etc., pues siempre los videntes hablan de la belleza de María, la belleza de la Virgen María. Parece ser que no era de mucha altura, una estatura media, y bueno, y de unas facciones pues muy proporcionadas. ¿Qué se sabe de José? Pues de José se sabe muy poco. Era el esposo prometido de la Virgen, se quería casar con ella, estaba comprometido, y sabemos que José sufre porque ve que María va a ser madre, sin saber él nada. Y esto le hace realmente sufrir. ¿Por qué? Porque podía pensar que María le había sido infiel.
y claro, tenía la obligación de denunciarla. Y a las mujeres o esposas o prometidas que eran infieles tenían que morir apedreadas. Y claro, José no podía permitir eso. ¿Qué es lo que hace José? Pues lo que hace José es callarse, guardar el silencio, sufrir solo y encomendarse a Dios. Y entonces sabemos que, según nos cuenta el Evangelio, que José en sueños recibe un anuncio y dice: no temas, José, en llevarte a María como esposa. Lo que van a hacer de ella es obra del Espíritu Santo. Y a José pues se le quita un peso de encima, un peso fuerte, y recibe a María con todo gozo. Y entonces María ya puede compartir con él el misterio. Antes no lo ha hecho porque suponía ella que no lo iba a entender José. ¿Cómo va a entender este misterio tan grande? Si no era casi entendible, tuvo ella que pedir al ángel que se lo explicara. Entonces vemos cómo José se hace cargo de María y se hará cargo de Jesús. En el Evangelio nos dice de Jesús: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este Jesús, el hijo de José? Como dice ahora que ha bajado del cielo. Y muchos no lo entendían. Y el casamiento de María con José es relatado con rasgos un poco milagrosos en el protoevangelio de Santiago. ¿Qué es lo de protoevangelio? Pues que no es un evangelio canónico, sino es un evangelio que se atribuye a Santiago como apócrifo. Y en él pues se dan detalles que en los demás evangelios, en los 4 evangelios, no aparecen. Y ahora preguntamos una cosa importante: ¿tuvo María otros hijos? Es una pregunta que ha dado que hablar a muchos teólogos, escrituristas, etc. ¿Por qué? Porque aparecen nombrados los hermanos de Jesús. Y eso ha hecho que muchos dudaran si realmente María había tenido más hijos, o que José cuando se casó con María, fuera una persona mayor, fuera viudo, y hubiera aportado a ese matrimonio unos hijos que él tenía, y serían los hermanos o hermanastros de Jesús. Pero bien, de esto no hay nada, y nada sabemos, por tanto lo dejamos ahí. Y ya, si Dios alguna vez quiere, bueno, el Señor ya muchas veces lo ha aclarado, pero bueno, los hermanos de Jesús son parientes cercanos de Jesús, porque la palabra hermano se emplea en la Biblia para nombrar a lo que nosotros llamamos primos hermanos. Los hermanos, por tanto, eran parientes muy cercanos, de tal manera que se consideraban como hermanos de la misma familia. Bien, ¿cuándo empieza el culto a María? Casi en los primeros siglos del cristianismo, la devoción a María no se conoce, o por lo menos no conoce el florecimiento extraordinario que ocurrirá a partir del siglo IV. A partir del siglo IV hay como una explosión de devoción a la Virgen María. ¿Por qué antes no? Bueno, pues sería por la misma razón que hemos dicho antes, porque entonces la mujer no era valorada como es debido, o simplemente porque no había una revelación fuerte. En el concilio de Éfeso, siglo V, se debatió el tema de la virginidad de María y su condición de Madre de Dios. Y entonces los obispos, los padres conciliares, en contra de un tal Nestorio era que consideraba imposible que una mujer humana, hubiese engendrado a Dios, y por tanto negó la virginidad de María. Y entonces el concilio de Éfeso declaró que la Virgen María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, por obra de Dios. Era un milagro más de lo que ocurrieron en la Virgen María. Bien, ahora vemos las huellas de María.
Las representaciones de María son anteriores a su culto, es decir, que hay señales, hay representaciones antes de que se diera un culto realmente ya fijado a la Virgen María. Aparecen grabados, aparecen acompañando, por ejemplo, a la figura de los magos, etc. Sería después, más adelante, cuando ya, como he dicho antes, en los siglos segundo, tercero y cuarto, cuando ya se considera a la Virgen María como algo muy especial y se empieza a dar culto a la Madre de Dios. María, Madre de Dios. María, la Virgen María, la Madre de Dios. Y ya, pues, a partir de entonces, la Virgen María va adquiriendo cada vez más preponderancia hasta nuestros días. Vemos cómo está lleno el pueblo de Dios, llenan las iglesias de imágenes de la Virgen, muy variadas, muy distintas, pero todas reflejan algo bonito de la Virgen, su belleza, sus proporciones, su amabilidad, en fin, su delicadeza. Y ahí está María. Cualquier imagen de la Virgen María, aunque sea antigua, aunque nos pueda parecer un poco rara para un conocimiento, pues eso, diríamos, trascendente, sin embargo, la Virgen María es la Madre de Dios y se le da veneración, no adoración, sino veneración, porque ella no es Dios, ella es la Virgen, la elegida por Dios. El culto a José es más tardío. José poco a poco se va conociendo como esposo de la Virgen y será más adelante cuando vaya entrando en el culto oficial de la Iglesia. Y José será el esposo de María, el padre putativo de Jesús, el padre protector del Señor. Bueno, en cuanto a la virginidad de María, que he dicho antes, hay varios dogmas de la Virgen María. El dogma es una verdad de fe revelada y por tanto inmutable e indiscutible. Los dogmas sobre la Virgen María son 4. 2 de ellos han sido aceptados por todas las iglesias cristianas, católicas y no católicas. Otros 2 no. ¿Y cuáles son ellos? El primer dogma es la virginidad de María, que concibió a su Hijo por una gracia divina. Y el segundo es la proclamación de Madre de Dios. Madre de Dios. Madre del Hijo de Dios, hecho hombre. Bien, y se establece que en Jesús conviven lo humano y lo divino. El Hijo de María es Dios encarnado. El tercer dogma establece que María concibió sin mácula, es decir, que ella estaba libre del pecado original, en el cual pues nacen todo lo demás. Este dogma fue proclamado por Pío IX en el año 1854 y muchas iglesias cristianas no católicas no lo admiten. Y el cuarto y último dogma es la asunción de María al cielo en cuerpo y alma, que vamos a celebrar estos días en toda la iglesia. Luego de morir y ser sepultada, María fue resucitada, traída a la vida y subida al cielo. Antes de ser dogma, por decisión de Papa Pío XII, la Asunción ya era una creencia popular y la fiesta estaba muy difundida, sobre todo en la Iglesia oriental, que la titulaban la Dormición de la Virgen, y aparecen muchas imágenes y grabados donde está la Virgen dormida, es decir, en el sueño de la muerte y después resucitada. Nos han llegado a nuestros días algunos vestigios de esta devoción. Por ejemplo, en Elche, pueblo de Alicante, se celebra el misterio de Elche, que es el momento de la Asunción de la Virgen María dormida, que viene a la vida y es llevada al cielo. Hay otros muchos lugares donde aparece esta dormición de la Virgen. Bien,
¿Y ya qué relación hay entre las divinidades femeninas precristianas y el culto mariano? Bueno, pues hay, previos al cristianismo, hay divinidades de mujeres, pero que son nunca son como la Virgen María, porque en ellas hay una mezcla del bien y del mal. Es una exaltación de la feminidad sin llegar a ser divina, Madre de Dios. En la Virgen María no hay mezcla del bien con el mal. En ella todo es bien, porque nació sin pecado original. Bueno, aparece María también, es curioso, en el Corán. El libro sagrado de los musulmanes menciona a María 34 veces, en su mayoría en relación con Jesús. Jesús, hijo de María. Pero también, por ejemplo, declara a María elegida entre todas las mujeres de la creación y señora del paraíso, en el capítulo 3, versículo 42. Y en dos ocasiones se relata la anunciación, cuando el ángel anuncia que va a ser madre. Y en una de ellas, los ángeles le anuncian a María que engendrará un hijo que se llamará Al-Masih, Isa y Mariam, el Mesías, Jesús, hijo de María, y que será famoso. Por tanto, los maometanos tienen una especial veneración a la Virgen María. Y entonces observamos, por ejemplo, un dato curioso, y es que la Virgen María aparece en Fátima. Aparece en Fátima de Portugal. Fátima es un lugar árabe, donde se declara allí, bueno, se nombra Fátima porque era la hija de Mahoma. Y Fátima se hace famosa por el nombre, y después era mucho más famosa porque en ella quiso aparecer la Virgen María, la hija de Dios. Bien, en el Apocalipsis no aparece realmente la Virgen. Sí, hay algunos vestigios sobre una mujer vestida de sol que hace referencia a la Inmaculada. Y después la oración del Ave María. El Ave María es la oración más repetida hacia la Virgen. Ave María, Dios te salve María, que son las palabras del ángel cuando le anuncia que va a ser madre. Bueno, pues más o menos hemos dado algunas pinceladas sobre detalles de la Virgen. La Virgen María, por tanto, es para nosotros es la gran mujer, es nuestra madre. Vamos a celebrar la Asunción. María sube a los cielos y es coronada por Dios como reina de cielos y tierra. Y a ella pues nos encomendamos y pedimos por toda la Iglesia y por todo el mundo. Hasta el próximo día. Que Dios os bendiga.